análisis sobre la situación ambiental del ecosistema salvadoreño fue realizado a través de un conversatorio en que participaron especialistas en ese tema. Los proyectos de construcción sin mayores estudios y el posible retorno del extractivismo minero son algunos de los temas abordados. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este conversatorio sobre medio ambiente y desarrollo económico organizado por Audiovisuales de la UCA desde el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Tenemos como invitados a Luis González de UNES. Buen día, un gusto estar acá y poder compartir. Melaris López, economista de aquí de la UCA. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Oscar Morales de FESPAD. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todas y todos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Para empezar, quizás Luis nos comente un poco cuál es el panorama actual del medio ambiente en El Salvador. Bueno, creo que de manera general hay que decir que en El Salvador tenemos una crisis ambiental que se puede materializar en varios elementos o varios factores. Uno, sin duda el más grave, es el tema del clima. Tenemos el impacto de un cambio climático global que se exacerba con las vulnerabilidades que tenemos en el territorio nacional, en el tema de agua, biodiversidad, riesgos, deforestación. Entonces, todos estos elementos que también tenemos crisis nacionales se agravan con el cambio climático a nivel global. Entonces, en el país, por ejemplo, en el tema de agua, tanto en tema de acceso como en calidad, estamos como en mucha fragilidad. Tenemos muchas comunidades que no tienen agua en cantidad suficiente para una vida digna, es decir, esos 100 litros diarios que dice la OMS por persona no se tienen, que sería más o menos por familia unos 15 metros cúbicos mensuales, puede ser el caso 4 o 5 metros cúbicos algunas familias, y eso solo es en el tema del acceso. Cuando vamos al tema de calidad, es decir, todas las fuentes superficiales de agua están contaminadas, heces fecales, metales pesados, agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición, y la gran mayoría de esta agua no se puede potabilizar por métodos convencionales, es decir, hirviéndola o colorándola continúa contaminada. Y esa agua es la que la mayoría de familias recibe, y pues que tenemos enfermedades gastrointestinales, o en algunos casos más graves el tema de enfermedades renales, migrañas, infertilidad, cáncer, etcétera, producto de la mala calidad de agua. Y esto no es que esté, digamos, detenido, eso sigue agravándose porque continuamos deforestando. Somos un país muy deforestado, el más deforestado en Centroamérica, estamos en los primeros 6 lugares en América Latina, y a su vez, digamos, esto se sigue combinando como con otros elementos, el extractivismo, los monocultivos, el desorden en el cambio de uso del suelo, donde se está urbanizando, y esto digamos que se va de una manera combinando con un elemento con otro, haciendo que la mayoría de la población esté en fragilidad. Se habla de que el 89% del territorio es un territorio vulnerable, lo cual pone el 95% de la población en riesgo de que nos ocurra casi cualquier cosa. Entonces, sin duda, el tema ambiental es como muy frágil, como para ir resumiendo, afecta la dignidad de la población, o sea, la calidad de vida, y en ese sentido hay que poner la atención desde las políticas públicas que se generen y desde las acciones individuales de cada persona. Y la población en general en realidad pasa como, son de los temas desapercibidos, ¿no? Sí, yo creo de que en el día a día de la población se ven como cosas más urgentes, el tema económico, el tema de empleo, alimentación, que también está en crisis, y la crisis de la alimentación tiene mucho que ver con el tema ambiental, pero lo urgente muchas veces pesa más que lo importante, o a veces hay una combinación de elementos, y en ese sentido son otros elementos los que se ven como con más urgencia. Solo cuando hay, digamos, un desastre ambiental es como cuando la población y las autoridades le ponen atención al tema. Gracias. Melaris, hace poco la UCA sacó una investigación sobre precisamente el acceso de agua de calidad. Una breve introducción, después podemos profundizar quizás en el tema. Sí, precisamente la universidad tiene interés en analizar varios de los aspectos que afectan la calidad de vida de las personas, y uno justamente es el acceso al agua de calidad. En ese sentido, se elaboró una investigación de aproximadamente 15 meses en el que se contó no solamente con una sistematización de toda la información que existe alrededor de cómo están los recursos hídricos en el país, sino también se pasó una encuesta con muestra nacional de más de 1.200 personas participantes, en la que se evaluó, por ejemplo, percepción de cómo consideran las personas que está el tema de agua en el país,
También se evaluó, por ejemplo, cuáles son los contaminantes emergentes presentes en los ríos salvadoreños, principalmente el río Lempa, y se hizo una evaluación de cómo esto afecta en diversos niveles a la población, ¿verdad? En temas de acceso, por ejemplo, cuál es la disponibilidad que se tiene, cómo han cambiado las demandas, por ejemplo, cuál es la afectación que se tiene de diversos factores, específicamente en el tema agua. Se identifica, ¿verdad?, una crisis latente en la que temas como, por ejemplo, el cambio climático, el uso intensivo que se genera del agua, sobre todo por parte de ciertas industrias a nivel nacional, y la creciente demanda que se genera en todos los sectores, pues está conllevando a que por una parte la demanda esté creciendo de manera acelerada, mientras que la disponibilidad se vea disminuida. Nuestro enfoque de investigación tiene como pilar fundamental el derecho humano al agua, ¿verdad? Consideramos que esta investigación también puede aportar a la toma de decisiones de dónde deben de estar las apuestas estratégicas para la gestión integral del agua, y también hacemos hincapié, digamos, en que este tema es un tema de largo plazo, no solamente en el análisis, sino también en la puesta en marcha de acciones concretas para poder generar, ¿verdad?, esta gestión integral que, o sea, ya no es una opción para el caso de El Salvador. Es urgente que se tomen medidas importantes que, bueno, vamos a profundizar en este conversatorio sobre algunos datos puntuales para poder sustentar estas propuestas. De acuerdo. Óscar, ¿nos puedes comentar sobre el tema de la minería? Entiendo que ustedes como FESPAD son parte de un colectivo de personas que están como apoyando sobre todo el caso de los ambientalistas que han estado en detención por el tema de temas ajenos, digamos, al medio ambiente, pero que va por ahí el tema de su acusación. ¿Cómo está el tema de la minería y cómo esto es parte de una industria extractivista? Correcto, gracias. Vea, existe realmente una crisis ambiental, pero además existe un conflicto social que su corazón es justamente el medio ambiente. Un conflicto provocado por dos intereses: el interés de la gran industria, el interés de los sectores dominantes y de sus gobiernos clientelares, confrontado justamente con el interés de la gente. El interés de la gente sobre la vida, sobre la protección del ambiente, el ecosistema, sobre la protección del agua. Y todos los días la gente defiende la vida, defendiendo el agua, en contra de la industria extractiva, en contra de la minería. Pero hay confrontación con los grandes intereses del capital, cuya filosofía política en el abordaje del problema ambiental es que se ve al ambiente y a los bienes naturales como mercancías, los cuales pueden generar acumulación de capital, utilidades, ganancias. Y nosotros y nosotras, que estamos apoyando desde FESPAD, desde la Mesa Nacional frente a la Minería, junto con Luis, la UNES y otras organizaciones, estamos por defensa de la vida. Entonces se trata de un conflicto entre la vida y la muerte, entre la gran industria que propugna la muerte bajo el pretexto del desarrollo, bajo el pretexto del crecimiento económico, y la defensa de la vida justamente a través de las luchadoras y los luchadores. Esto, en el espacio de la Mesa Nacional frente a la Minería, del cual somos parte, data desde hace 20 años que venimos luchando en contra de estas políticas extractivas. Y justamente el 29 de marzo del año 2017 se aprueba finalmente, producto de la lucha de las organizaciones sociales, de las comunidades, una ley de prohibición a la minería metálica. Esta ley de prohibición a la minería metálica es la única en el mundo y nosotros la tenemos. Se aprobó acá. Sin embargo, es una ley que obliga al Estado a cumplir 3 tareas específicas. Primero, la prohibición total de la minería metálica. Segundo, que haya una reconversión económica de los otros tipos de minería, que también generan una afectación e impactos ambientales. Tercero,
se trata de aplicar políticas públicas de remediación a esto. Todas han sido incumplidas por el Estado. ¿Ya? Esa es una gran deuda que se tiene. Pero además, hoy existe un contexto de amenaza de retorno de la minería en El Salvador. Sobre todo con estas políticas de energía atómica, de energía, de las nuevas políticas energéticas que se están implementando aquí en el país, que se hace a través de la extracción de un elemento que se llama el torio, y que justamente en una investigación que realiza la Mesa Nacional frente a la Minería sobre los impactos del extractivismo en El Salvador, se reconoce ese tipo de amenaza. Pero además hay todo un entorno de criminalización a las defensoras y defensores de derechos humanos, de derechos ambientales, siendo el caso más emblemático pues la detención, justamente como usted lo refería, de 5 luchadores de la comunidad Santa Marta que están siguiendo un proceso cuya audiencia se va a realizar ya a inicios de octubre, y de los cuales su detención se debe a que han defendido los derechos justamente a un ambiente sano, el derecho a la vida. Entonces se están generando estas condiciones. De acuerdo. Luis, tal vez hablar un poco sobre cuál es el papel que ha tenido el gobierno de El Salvador desde la era Bukele, desde 2019. ¿Cuál es la evaluación en cuanto a medio ambiente de sus primeros 5 años y qué se puede esperar de este segundo periodo inconstitucional? No hay que decir de que el tema ambiental no es prioridad del gobierno, no aparece en su discurso, es más el tema seguridad, el tema económico, otros temas, pero no lo ambiental. Y muestra de esto es de que aunque haya asignación de fondos presupuestarios al Ministerio de Medio Ambiente u otros ministerios vinculados al ambiental, en el transcurso del ejercicio fiscal pues los utilizan para otras cosas, se los quitan y van para casa presidencial, van para publicidad, y así ocurre. Una muestra es el tema financiero, pero también se puede ver en el tema discursivo, es decir, en algún momento para el 2021 se habló de la ratificación del Acuerdo de Escazú, firma y ratificación, un acuerdo regional a nivel de América Latina para permitir los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental y la protección a los defensores. Y lo menciono porque fue uno de los momentos en que el presidente mencionó el tema ambiental, y él decía que no era necesario, que no se iba a firmar ni ratificar porque él consideraba de que iba a detener la impresión y que iba a proponer algunos cambios cuando no es posible. Entonces, cuando había algún tipo de planteamiento vinculado al ambiental, generalmente es para desacreditarlo o para defenderse de una mala gestión. Por ejemplo, en el 2020, previo a la pandemia, todos recordamos esta crisis de agua, que había mala calidad porque el agua caía con olor, con sabor, y entonces no se cumplían las características y la gente empezó a quejarse. Entonces ahí, bueno, salió a defender al presidente de ANDA, o en algún momento cuando eran interpelados funcionarios de salud. Ahí podemos ver el tema ambiental en el discurso gubernamental. Si comparamos lo que decía el Plan Cuscatlán, que tenía 100 páginas de la temática ambiental, y qué es lo que se ha materializado de ese plan, yo podría señalar 2 cosas. Uno es la facilitación de otorgar permisos al sector empresarial o industrial para realizar proyectos u obras que tengan algún tipo de impacto, porque efectivamente se ha buscado facilitar, quitando las consultas, aunque no ha modificado la ley, pero en la práctica no se hacen, dejando de hacer estudios de impacto ambiental para proyectos que tienen impacto, generando algún tipo de leyes que facilitan la otorgación de permisos. Pero por otro lado también vemos en esto, digamos, falta de voluntad de una adecuada gestión ambiental, la falta de seguimiento a la legislación vigente. Es decir, tenemos leyes, la ley de medio ambiente, la ley forestal, ley de gobernamiento, que en la práctica no se están cumpliendo por la falta de seguimiento de las autoridades, y se puede ver esta desidia, este desgano del cumplimiento, y mucho más querer discutir propuestas que nos hacen falta, es decir, una ley de cambio climático, una ley de seguridad y soberanía alimentaria. Entonces pueden ver como estos elementos en la forma de hacer gobierno, y sin duda es preocupante considerando lo que hablábamos al inicio, o sea, la magnitud de la crisis ambiental es tal
que deberían ser temas de importancia en la gestión pública gubernamental. ¿Qué conclusión y propuesta podemos hacer desde este conversatorio sobre el tema de medio ambiente? Creo que es importante, y lo demuestra este conversatorio, la necesidad de la gestión de la información, del conocimiento ambiental. Creo que mucha población se enajena del ambiente y mira el ambiente allá en el área protegida, allá en el arbolito, pero no se miran parte de. Y con lo que hemos hablado, en la medida de que el ambiente se siga degradando, nos va a afectar el agua, el aire, el ecosistema del cual dependemos, y eso tiene un impacto efectivamente en la salud y en el bienestar. Entonces, en la medida que hablemos de esos temas, que los reflexionemos, creo que la población se va a ir dando cuenta de esta realidad y debe tomar acción para evitar esta crisis. Eso pasa porque nos organicemos, es decir, en la comunidad, en la colonia, en la iglesia, en la cooperativa, y empecemos tomando acciones. Aquí hemos mencionado varias acciones individuales que se pueden tomar con el tema del agua, con el tema de la disposición final de residuos, el tema del reciclaje, el tema del vehículo. Hay muchas acciones individuales que podemos hacer o incluso comunitarias, pero hay que escalarlas. Y la forma de escalarlas es exigiendo, obviamente, a las autoridades con propuesta. Es decir, aquí no es que la población proteste por protestar. Protestamos frente a un problema y tenemos propuestas. En el tema de cambio climático, pues hay una propuesta de ley de cambio climático, pero también hay acciones agroecológicas en el territorio, hay protección y vigilancia de manglares, de áreas protegidas, hay viveros comunitarios, hay santuarios de semillas. Es decir, tenemos propuestas que lo ideal es que se escalaran y se apoyaran por las autoridades para poder ampliarlas y tener un impacto positivo frente a estas amenazas. Entonces, yo creo de que investigaciones como la que ha trabajado la UCA, la que ha presentado Meraris, debería darse a conocer en todo el país, y fruto de las recomendaciones de la investigación, pues generar acciones, generar políticas públicas para evitar que la crisis hídrica aumente en el país. Yo creo que esas tendrían que ser como las conclusiones y recomendaciones, y cómo estas propuestas que se están generando pues se implementen adecuadamente. De acuerdo, gracias. Meraris. Sí, yo considero dos puntos fundamentales. Primero es mejorar el acceso a la información pública. En los últimos años ha habido también, ¿verdad?, un retroceso en torno a no solamente la información que se genera, sino la información de la que se dispone. Como academia tenemos este rol, digamos, de generar más información científica, confiable, que no solamente sirva para generar un reporte bonito, ¿verdad?, sino también para que las comunidades se enteren, para que la organización civil organizada pueda incidir, para que los tomadores de política pública también tengan elementos o criterios para tomar esas decisiones. Sin embargo, si no existe información oficial certera, de fácil acceso, pues también limita mucho el trabajo que podamos hacer desde acá, ¿verdad? En ese sentido, pues un llamado también a que se generen estas condiciones, ¿verdad?, para poder acceder. Y por supuesto, la generación para espacios para la ciudadanía. Considero que es súper importante el tema de la gobernanza. En el tema de agua, la gobernanza es clave, ¿verdad? El apoyo a los comités locales, este enfoque también de la visión de cuencas, bueno, el tema, tenemos nuestro principal río, ¿verdad?, que es una cuenca tripartita, la incidencia que se puede tener al territorio. En ese sentido, la promoción y no criminalización de esta participación desde la ciudadanía es importante, porque quién más desde los territorios que se conocen los problemas, pero que también hay muchas oportunidades para proponer soluciones. Ok, gracias Meraris. Oscar. Sí, gracias. Cuando uno habla con la gente está preocupada por la comida. Y eso se resuelve con garantizar que produzcamos lo que comemos, en una política de soberanía alimentaria, ¿no?, que existan condiciones también para poder producir lo que nos comemos. Nosotros no producimos ni siquiera los frijoles que nos comemos, eso lo compramos, en su mayoría a Guatemala, y que vienen contaminados, ¿no?, con un gran problema de agrotóxicos. Hay que garantizar la soberanía alimentaria, una política agraria distinta, justamente, crear toda una institucionalidad que permita una oportunidad de participación de la gente a través de acceso a la información, participación ciudadana, fomentar la Contraloría Social,
En las comunidades, organizarnos en las comunidades por defensa del agua, de la comida, ¿ya? Política de rescate del río Lempa, que es fundamental para nosotros. Ya hay un estudio pues, sobre eso y yo creo que es la apuesta fundamental, ¿no? Pero si en el río Lempa este país no tiene posibilidades de existencia. Evitar el retorno de la minería, ¿ya? Cerrar, poner todos aquellos candados que sean necesarios para que la minería retorne, justamente la liberación inmediata de las defensoras y defensores de derechos ambientales es fundamental para eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a los tres, Luis, Medaris y Oscar, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Gracias, un abrazo a todas y todos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber estado en sintonía. Nos vemos en la próxima. El cambio climático no es broma, es tan real como el calor sofocante que sentimos aquí o como las inundaciones que están sufriendo en otras partes. ¿Saben cuál es el principal responsable del cambio climático? El ser humano. Sencillamente nosotros estamos destruyendo el único planeta que tenemos para vivir. ¿Y saben por qué? Porque nos han metido que los bienes naturales son una mercancía. El agua, la madera, la tierra, los animales, todo se vende. Entonces, con tal de hacer dinero, estamos destruyendo la tierra y de paso destruyéndonos a nosotros mismos. La cara más cruel del neoliberalismo es la extractivista. Ese modelo salvaje que se acaba todo, el agua, el oro, los bosques, la plata, sin importarle la destrucción que dejan en los pueblos. El Salvador es parte de esta realidad. Somos el segundo país de América Latina más deteriorado ambientalmente y más deforestado solo después de Haití. Somos el único país que está al borde del estrés hídrico, es decir, en peligro de no tener agua suficiente en cantidad y calidad para todos sus habitantes. Somos uno de los países más afectados por el cambio climático. Si no, veamos cómo ha subido la temperatura en las últimas décadas y cómo se van secando poco a poco nuestros ríos y quebradas. Y para colmo, quieren que haya minería en el país. Eso sería el tiro de gracia para la poca agua que nos queda. O hacemos algo por el agua, por los bosques, por los ríos, o las nuevas generaciones no tendrán país donde vivir. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos con ustedes al filo de la semana. Semana tras semana analizamos, vemos, opinamos. Es decir, una opinión que no es absoluta, por supuesto, pero todos tenemos derecho a opinar y es bueno opinar para que juntos debatamos, pensemos, discutamos lo mejor para el país, ¿verdad? Vamos a empezar hoy con un tema que para mí es preocupante, y es preocupante porque no todos los salvadoreños estamos claros en ese punto, ¿verdad? Yo creo que hay cosas sobre los derechos humanos que realmente son preocupantes. Miren, recientemente el presidente Bukele disintió, ¿verdad?, de la expresidenta y excomisionada de los derechos humanos a nivel internacional de la ONU, ¿verdad? La señora Bachelet, ¿verdad? Bueno, Michelle Bachelet fue presidenta de Chile, como todos saben, y después delegada, es decir, la alta comisionada de los derechos humanos en la ONU. Bueno, esta señora
denunció que en las cárceles de El Salvador había hacinamiento, había una reclusión exagerada, no se permitían a los familiares visitar a los presos, cosas de ese estilo, ¿verdad? Se castigaba no solo a los presos, sino a los familiares también, impidiéndoles ver a sus deudos, a sus hijos, etcétera, no sabiendo nada de ellos, ¿sabes? Bueno, criticó un poco eso. Y entonces Bukele se manifestó en desacuerdo. Bukele dice que tenemos unas cárceles muy bonitas, ¿verdad? Uno puede pensar lo que quiera, pero disintió. Tiene derecho a disentir, porque todos tenemos derecho a no estar de acuerdo con otra persona. Pero lo que a mí me parece peligroso y malo para este país es que haya dicho que se da cuenta de que los organismos de derechos humanos en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales. Eso no es cierto. No es cierto. Los derechos humanos defienden a los civiles que mueren en las guerras, defienden las violaciones, defienden a los que padecen violaciones de derechos humanos. Aquí en El Salvador pues han defendido sistemáticamente a personas que han padecido violaciones muy graves de derechos humanos, a las víctimas del Mozote, a las víctimas del Zumpul, a las víctimas de tanta masacre que hubo durante la guerra civil, a los presos políticos. Es decir, los derechos humanos no defienden a los criminales, defienden a las víctimas. Y los presos pueden llegar a ser víctimas, porque si a un preso, por ejemplo, lo maltratan, lo torturan, le hacen pasar hambre, no le dejan ver a los familiares sin ninguna razón específica, además, si los tratan así, pues hay que defenderlos, son víctimas, ¿verdad? Aunque hayan sido victimarios, pero no se puede a un victimario convertirlo en víctima. Tiene que estar preso, tiene que estar encarcelado porque es un peligro para la sociedad, y tiene también el derecho a corregirse, ¿verdad? Es decir, y las cárceles están también para corregir a la gente. Cuando habla a nivel internacional al señor presidente y a otros les gusta decir que las cárceles aprenden oficios, que adelantan así el cumplimiento de la condena, que van a salir. Es decir, presumen de que al menos a algunos presos les ayudan, ¿verdad? Son victimarios, bueno, los ayudan. Eso es lo que se debe hacer. Y no digo que no se haga en absoluto, algunos así lo hacen, les enseñan cosas, etcétera, en las cárceles. Pero tratar a un número muy alto de presos como que fueran personas que no tienen derecho a ver a su familia, o a sus familiares que no tienen derecho a ver a sus hijos, eso hay que regularlo, ¿verdad? No pueden ir todos los días, pero al menos una vez a la semana pueden visitarlo, deberían poder visitarlos, etcétera. No se trata que la ONU esté defendiendo a los criminales, está defendiendo derechos humanos. Y eso tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, entramos en una espiral de violencia, como hemos estado tantas otras veces en la historia de El Salvador. La iglesia no quiere la violencia, la gente buena no quiere la violencia, las madres no quieren la violencia, ni la de sus hijos cuando la producen, ni la de las instituciones cuando los persiguen, ¿verdad? Es decir, la violencia no es buena, ¿verdad? Entonces, este tema sí me parece a mí como muy importante, ¿verdad? Es decir, muy importante que tengamos claros que los derechos humanos son para defender a las víctimas y que los derechos humanos de las Naciones Unidas fundamentalmente defienden a las víctimas, no a los victimarios, no a los delincuentes, no a los criminales, como dice el presidente. Yo siento que diga eso, ¿verdad? Es decir, porque no es cierto. Y realmente él mismo, cuando habla a veces de situaciones, pues habla en favor de los derechos humanos. Entonces, que diga que la ONU solo defiende a los criminales, a mí me parece un terrible error. Y que lo diga un presidente, pues influye mucho en el pensamiento de la gente. Y que nuestra gente piense así de los derechos humanos realmente es triste. En los derechos humanos hay mucha gente que ha dado la vida. No puedo recordar a Marianela García Villa, a Herbert Anaya, a los jesuitas, es decir, Monseñor Romero. Defendían los derechos humanos, no defendían a criminales, ¿verdad? Entonces, decir esa frase realmente
no me parece positivo para el pueblo salvadoreño. Bien, ese es uno de los puntos que me parecía importante tocar con respecto a las cosas de esta semana, alguna agarrada de la semana pasada también. Hay otros puntos que son interesantes ya por ligarlos con este tema. Voy a dar un salto hacia lo internacional, ¿verdad? Es decir, que también es importante porque lo internacional influye también en el país. Miren, el candidato a la presidencia y expresidente Trump, otra frase también de estas tristes, ¿verdad? Refiriéndose a los migrantes, dice, es una invasión de salvajes criminales la que está entrando en Estados Unidos. Este señor está loco, ¿verdad? Es decir, o simplemente es un cínico y un mentiroso que quiere desarrollar el pánico entre algunos ciudadanos de Estados Unidos de que los migrantes son todos criminales y que por tanto hay que impedir la migración, cuando la migración no solamente es un derecho, sino que incluso para Estados Unidos es necesaria. Tienen trabajos que los propios norteamericanos no quieren hacer. Tienen también necesidades laborales que no alcanzan para que todos los norteamericanos las hagan. Estados Unidos es un país con un índice de ocupación realmente ejemplar, ¿verdad? Hay un 4% de desempleo, lo cual es bastante normal en un país, y no hay este subempleo que tenemos nosotros, casi un 50% de gente subempleada o con empleos informales, etc. Aquí el empleo formal es del 6-7%, el desempleo formal es del 6 o 7%, que como cifra no está mal, pero el subempleo es pavoroso, ¿verdad? El subempleo es... Y entonces que este hombre ataque a los migrantes es también peligroso dentro del país y es fuente de odio hacia el extranjero, es fuente de violaciones de derechos humanos. Un candidato a la presidencia no puede decir eso, y mucho menos de gente buena como son la mayoría de nuestros migrantes, que van a Estados Unidos simplemente a trabajar y a ayudar a su familia. Eso lo sabemos y es una experiencia general de todos los salvadoreños. Lástima que este señor sea candidato a la presidencia y que algunos de aquí también se alegren de que éste llegue a presidente, porque así me da la impresión que hay alguna gente en El Salvador que lo apoya contra los propios salvadoreños. Y también porque tal vez no es tan común o tan conocido, pero sí es importante hablar de él. Elon Musk. Elon Musk es en este momento el hombre más rico del mundo. Se le calcula una riqueza de $200 mil millones, que es una barbaridad. Fíjense que El Salvador tiene un presupuesto de $9 mil millones. Tiene una riqueza personal de $200 mil millones, ¿verdad? Es decir, es más de 20 veces... Tiene dinero que podría financiar el presupuesto de El Salvador durante 20 años, ¿verdad? Es decir, bueno, es una barbaridad de dinero. Pero ese señor es el dueño de Twitter, ¿verdad? Que ahora se llama X. Y Twitter, X, era un centro de opinión más o menos independiente y en el que mucha gente participaba, ¿verdad? O participamos, yo también tengo un Twitter, ¿verdad? Pero ha ido, desde que se lo compró este señor Elon Musk, le cambió el nombre de Twitter a X, se ha ido convirtiendo en un centro de propaganda de este pensamiento de ultraderecha, como el de Trump, que los migrantes son todos una horda de salvajes, es decir, que los grupos LGTBI hay que eliminarlos, que los ricos son los que pueden salvar al mundo, en fin, racistas, es decir, los que no son de la raza blanca son peores, este tipo de pensamiento absurdo, ridículo, atrasado. Bueno, este señor está manejando el Twitter con ese estilo de odio a los demás, de crítica permanente a los derechos humanos, a la gente buena. Es un poco triste que una red tan grande, la red de X o Twitter,
es una red en la que estamos afiliados 250 millones de personas, ¿verdad? Pero este señor, desde que se apropió de ella, la ha ido cambiando, ¿verdad? Es decir, y la ha ido cambiando en un sistema de propaganda de ideas realmente ultraconservadores. Uno siente que las entrevistas de Elon Musk con Trump, porque son grandes amigos ahora, aliados, pues se ha reunido con Bukele, espero que no lo capte como ha captado a Trump. Yo creo que estos amigos millonarios tan racistas y homofóbicos no son las mejores amistades para El Salvador, ¿verdad? Pero bueno, algo quería decir de este señor, porque sí es preocupante que esa red, que era un centro de debate y de discusión, que había alguna gente siempre salvaje con insultos de uno y otro lado, ¿verdad? Pero era un lugar donde se podía opinar y se podía contrastar opiniones, informarse, etcétera. Se está convirtiendo realmente en un centro de propaganda de la ultraderecha internacional, enemiga de los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto, como hemos empezado hablando de derechos humanos, me parecía importante comentarlo también, de Trump y de Elon Musk. Ya saltando a temas más nuestros, miren, hay mucho niño abandonado o semi-abandonado en nuestro país. Siempre hablamos de que los niños y los jóvenes son el futuro del país. Bueno, no podemos maltratar ni abandonar al futuro del país, ¿verdad? Es decir, la justicia intergeneracional de una generación a otra debe ser algo importante dentro de nuestros deseos, de nuestras prácticas, de nuestras exigencias de convivencia, etcétera, ¿verdad? Se habla de 391,000 niños en desamparo, ¿verdad?, por parte del padre, ¿verdad? Equivale al 78% de los niños abandonados o semi-abandonados, ¿verdad? Abandonados de la madre solo 47,000, ¿verdad? Es decir, bueno, una diferencia grande de 391,000 abandonados por el padre a 47,000 por la madre. Y por la desprotección de ambos, que se van juntos o lo que sea, 62,000 niños, ¿verdad? Bueno, yo creo que es muy importante no solo proteger a los niños, sino a la familia en general, ¿verdad? Los niños quedan abandonados en crisis familiares, que pueden ser crisis de maltrato interno en la familia, de incomprensión mutua, de migración o de muerte, ¿verdad? Pero sí es un tema que el Estado tiene que intervenir apoyando a la familia y teniendo claras cuáles son las situaciones. Tener a más de 400,000 niños golpeados por el abandono de uno u otro o de los dos cónyuges, padres, me parece que es una realidad demasiado fuerte y negativa para nuestro país, ¿verdad? A los niños crecer sin amor es doloroso, ¿verdad? Y les cuesta después integrarse adecuadamente en la vida social, que debe ser la vida social de amistad y de buena relación. Bueno, pues les cuesta mucho el integrarse bien y adecuadamente por todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Vamos a dar alguna noticia buena, ya finalizando en parte. La Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás, lanzó la 12ª edición de la Semana de la Sostenibilidad y de la Responsabilidad Social Empresarial. Y van a abordar temas como inversiones sostenibles, igualdad de género y cambio climático. Bueno, uno dice un respiro, ¿verdad? Hay un grupo empresarial que está al día, no como Elon Musk o como Trump, sino que están al día de lo que se debe hacer, ¿verdad? Es decir, inversiones sostenibles en el país, inversiones pues adecuadas a la ecología dentro del país, no destructivas de la ecología, empresas que tengan responsabilidad social, que se preocupen por su entorno, no solamente por la ganancia o no solamente por los trabajadores, sino también por el entorno. En todas las empresas hay un entorno, por ejemplo, el Ageo
se ha preocupado por el entorno local de la GEO, sobre todo en Berlín y sus alrededores, y ha financiado escuelas, ha financiado algunas actividades dentro del bienestar y el desarrollo de los pueblos del entorno de Berlín. Bueno, eso es responsabilidad social, empresarial, ¿verdad? Bueno, qué bueno que una fundación empresarial se preocupe de esto, ¿verdad? Es una buena noticia y ojalá todas las empresas entren en esa dinámica. Y finalmente, otra buena noticia, el Arzobispado de San Salvador. El Arzobispado de San Salvador prácticamente es donde vive, pues, incluye Cuscatlán y el departamento de San Salvador, ¿verdad? Y bueno, todos los núcleos poblacionales de estos sectores. Prácticamente uno puede decir que vive casi la mitad de la población salvadoreña en la arquidiócesis, ¿verdad? Entonces se ha reunido con una gran proporción de personas, más de 400 personas, entre sacerdotes y laicos, por supuesto una mayoría de laicos y laicas, para elaborar el plan pastoral de la arquidiócesis de cara a los 5 años próximos, ¿verdad? El tema de la familia es un tema preocupante para la Iglesia, el tema de los jóvenes, el tema del pensamiento social de la Iglesia, la necesidad de la Iglesia también de decir la verdad de cómo debe estar estructurada una sociedad, respetando los derechos humanos, respetando la dignidad suprema de la persona, etc. Fueron temas que salieron, va a salir un documento para uso realmente interno de cómo trabajar y cómo caminar hacia adelante. Es una buena noticia que las iglesias se reúnan, debatan sobre la realidad, busquen la manera de aplicar el Evangelio a la realidad y trabajen pues con entusiasmo en favor de esta tarea de hacer un mundo más humano y más cristiano, por supuesto, porque esa es nuestra función de iglesia. Y esto es por hoy. Muchas gracias por siempre acompañarnos en esta tarea de ir hablando de acontecimientos buenos y no tan buenos, ¿verdad? Porque siempre hay de todo en este campo de la vida social, ¿verdad? Pero gracias por acompañarnos y seguimos adelante trabajando por un mejor país. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El viernes 4 de octubre finalizó con éxito la semana del Festival Ícaro El Salvador 2024, culminando con un emotivo acto de premiación en el que se dieron a conocer las producciones salvadoreñas seleccionadas, las cuales nos irán a representar en el Festival Ícaro Internacional en la ciudad de Guatemala. El evento de clausura se realizó luego de la proyección de los últimos 15 cortometrajes salvadoreños participantes, programados para la jornada del día viernes. De las 60 producciones inscritas, el jurado seleccionó 13 obras que tendrán el honor de competir a nivel internacional, además de otorgar 3 menciones honoríficas por parte del comité organizador del Festival Ícaro El Salvador. Las producciones salvadoreñas se dividen en las siguientes categorías: 3 cortometrajes experimentales. Empolvado, dirigido por Ale Pinto. Quisiera hacer arte, con la dirección de Javier Arias. Estoy, dirigido por Emi Mena y Ares Vázquez. 2 cortometrajes documentales. Sin un lugar a donde ir, dirigido por José Luis Rodríguez. Donde florece la ceiba, con la dirección de Guillermo Argueta. 4 cortometrajes de animación. The Maker, dirigido por José Manrique Hernández. Mibia, dirigido por Elí Carmona. Detalles, con la dirección de Kevin Avelar, Byron Avelar y Hugo Avelar. Mactú, dirigido por Adriana Mickelson y Daniel Flamenco. 4 cortometrajes de ficción. San Simón no se equivoca, dirigido por Michael Flores. No está a la venta, con la dirección de Ale Pinto. El de la mochila, con la dirección de Ricardo Rich. Susurros nocturnos, dirigido por Armando Rodríguez.
El Festival Ícaro El Salvador 2024 cierra así una semana llena de talento y creatividad. Nos vemos en Guatemala. En el próximo Miradas, detrás de esta labor esencial se oculta una realidad. Solo el 12% de las mujeres agricultoras salvadoreñas son propietarias de las tierras que cultivan. A pesar de ser jefas de hogar y encargadas de la seguridad alimentaria,